Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Desorientados, leyendo filosofía. Recuerdo, estamos leyendo un libro de Rousseau, El origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Ya estamos bastante avanzados. Sí, la clase pasada, o el encuentro pasado, lo que habíamos hecho era empezar a describir a este hombre natural, describir al hombre en estado de naturaleza, cosa que se propone hacer Rousseau en primer lugar, describir al hombre en estado de naturaleza. Y esta descripción del hombre natural es una descripción teórica, hipotética, podríamos decir, que se propone Rousseau para después poder derivar el origen de la desigualdad entre los hombres a partir de esta hipótesis de hombre natural. ¿Sí? Es casi como un trabajo científico. ¿Sí? Los científicos también, cuando quieren explicar algo acerca del mundo, elaboran en primer momento una hipótesis, un supuesto, y sobre ese supuesto van a construir toda su teoría científica. Bueno, Rousseau está queriendo hacer algo muy parecido, ¿sí? Va a plantear un supuesto, nos dice, bueno, vamos a suponer que el hombre natural, que el hombre en estado de naturaleza es de tal manera, entonces vamos a ver qué es lo que deriva de esta teoría, de este supuesto hombre natural. ¿Qué luces echa sobre la actual desigualdad que sufren los seres humanos entre sí? ¿No? Porque ya también otro supuesto es que los seres humanos son desiguales. La cuestión es encontrar el origen de la desigualdad, si la desigualdad es natural o si la desigualdad es de otro tipo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo propone analizar todo esto Rousseau. Obviamente leyendo el libro, que es a lo que nos dedicamos nosotros, leer y comentar este discurso que propuso Rousseau sobre el origen de la desigualdad. Entonces vamos a seguir leyendo. La clase pasada, o el encuentro pasado, perdón, digo clase, estoy acostumbrado a dar clases constantemente. Esto no lo tomo como si fueran clases, sino son encuentros, ¿no? Son encuentros míos con el libro, mío con ustedes, ustedes conmigo y con el libro, donde, bueno, tratamos de hacer algo con esto, tratamos de interpretar lo que dice Rousseau. ¿Sí? Por eso, no lo considero en clases porque en este momento no me considero profesor. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es tratar de entender lo que está diciendo Rousseau. No quiero enseñar nada, ¿sí? A eso es a lo que voy. Es más, lo que estoy tratando de hacer es aprender algo. Bueno, así que vamos a seguir con nuestro encuentro. Y vamos a seguir leyendo. Estábamos en la página 36 del PDF que estoy trabajando. Página 79 del libro, si lo tienen en papel. Y arranco, ¿sí? A ver qué sale. Sigue hablando acerca del hombre natural, sigue tratando de describir al hombre en estado de naturaleza. Por ahora lo está describiendo físicamente, ¿sí? Dice Rousseau, solo, inactivo y siempre rodeado de peligros, al hombre salvaje debe gustarle dormir y debe tener un sueño liviano, como los animales, que al pensar poco, duermen, por así decir, durante todo el tiempo que no piensan. Entonces se imagina a este hombre en estado de naturaleza, solo, ¿sí? Un ser humano solitario, inactivo, no hace muchas cosas, porque no necesita hacer muchas cosas. Está rodeado siempre de peligros, sí, como cualquier ser humano en estado de naturaleza, como cualquier ser humano en el medio de la naturaleza, está rodeado de peligros. Duerme mucho porque no tiene mucho que hacer. Y necesariamente tiene que tener un sueño liviano, ¿sí? Como los animales en la naturaleza, no duermen profundamente
como hacemos nosotros en nuestras camas, en nuestras habitaciones oscuras, protegidos. Ahí se puede dormir tranquilamente. El hombre en estado de naturaleza no duerme tranquilo. Sí, duerme mucho porque su sueño es muy liviano, como el de los animales. ¿Sí? Está comparando al ser humano con un animal, podríamos decir. Su propia conservación es casi su único cuidado, dice. De ahí que sus facultades más ejercitadas deben ser aquellas que tienen como objeto principal el ataque y la defensa. Sí, en eso se basan sus habilidades, en atacar y defenderse. Sí, todas habilidades físicas, ya sea para someter a su presa o para evitar convertirse en la presa de otro animal. Y de esta manera se desarrollan estas habilidades. Una necesidad del ambiente, podríamos decir. Una necesidad de las circunstancias. Entonces podríamos llegar a decir que Rousseau lo que está mostrándonos es que el ser humano es el producto de sus circunstancias. Lo que le pasa a su alrededor lo condiciona su forma de ser, condiciona su existencia. Sí, podríamos decir que eso nos pasa hoy en día también. Sí, nuestro entorno, el lugar donde nacemos, donde vivimos, condiciona nuestra personalidad, condiciona nuestra experiencia, condiciona nuestra manera de vivir. Bueno, el ser humano natural tiene este tipo de habilidades producto de su entorno. Por el contrario, dice, aquellos órganos que no se perfeccionan, más que por la molicie y la sensualidad, deben permanecer en un estado de rusticidad que excluye en él toda especie de delicadeza. Y como sus sentidos se encuentran divididos en este punto, el tacto y el gusto serán extremadamente rudos, la vista, el oído y el olfato inmensamente sutiles. Entonces no se desarrollan aquellos órganos que están destinados a la sensualidad. ¿Sí? Estos órganos que están destinados a la sensualidad están como atrofiados, podríamos decir. Y cuando habla de sensualidad, supongo que debe estar queriendo decir placeres estéticos. ¿Sí? No se desarrollan mucho la visión estética, lo sensual, lo sensitivo en el ser humano, sino que están en un estado rústico. No son muy delicados estos sentidos. Y por eso dice, el tacto y el gusto van a ser extremadamente rudos. La vista, el oído y el olfato, inmensamente sutiles. Sí, y esto es otra vez por las necesidades que le impone el ambiente. El tacto y el gusto no necesitan ser desarrollados. Esos sentidos van a quedar rústicos, como dice Rousseau, van a quedar lo más duro posibles. ¿Por qué? Porque en el estado de naturaleza y el ser humano va a comer lo que encuentra, ¿sí? No se va a hacer un catador de manzanas, no se va a hacer un catador de liebres cuando vaya a comer, ¿sí? Va a agarrar la manzana que haya, medio podrida, y se la va a comer por una necesidad de alimentarse, ¿no? Va a comer lo que venga. Por eso no va a desarrollar mucho el sentido del gusto. Es más, va a tratar de no desarrollarlo para nada. Así puede comer lo más posible sin que le dé asco, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gusto va a ser rudo en el hombre en estado de naturaleza, porque va a comer carne cruda, porque va a comer frutos en mal estado. ¿Sí? Entonces, el tacto y el gusto no va a ser necesario que los desarrollen en exceso. Es más, sería contraproducente, ¿sí? Tener un gusto sutil en el estado de naturaleza, ¿sí? Va a ser contraproducente. No va a ser para nada útil al ser humano tener el gusto sensible y el tacto sensible.
Por otro lado, sí va a necesitar tener una cierta sutilidad en los sentidos que tienen que ver con la vista, el oído y el olfato. ¿Sí? Eso sí se van a tener que hacer finos, se van a tener que hacer precisos. La vista, el oído y el olfato, porque eso es lo que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Y otra vez nos vuelve a mostrar Rousseau esta continuidad que hay entre el animal y el ser humano. Porque hasta ahora hay todas continuidades. ¿Sí? Nos dice, bueno, el ser humano en estado de naturaleza se corresponde más o menos con los animales en estado de naturaleza. Más o menos, ¿no? Ya vimos que en el caso de los instintos hay una cierta diferencia, pero como acá está hablando de las cuestiones físicas, son muy parecidas. Tal es el estado animal en general, dice, y tal es también, de acuerdo con el relato de los viajeros, el de la mayor parte de los pueblos salvajes. Y otra vez ya se habían empezado a descubrir pueblos salvajes, entre comillas, ¿no? América, África, a eso llaman pueblos salvajes, pueblos que no están bajo el formato de Europa, sino que viven en comunidades distintas, ¿sí? Según Rousseau o según los europeos, de manera primitiva, ¿no? Así están viviendo en estado de naturaleza. Entonces Rousseau se vale de estos ejemplos para decir, bueno, ahí tenemos seres humanos, no están en estado de naturaleza totalmente, pero bueno, ahí tenemos lo más cercano que hay actualmente al hombre en estado natural. En América, que fue descubierta hace poco, y en los salvajes de África, ahí podemos tener ejemplos de hombres en estado de naturaleza. Así dice, no sorprende que los Hotentotes del Cabo del Buena Esperanza, esto lo averigüé, queda en el sur de África, descubran navíos en alta mar a simple vista, desde una distancia para la que los holandeses usan catalejos. ¿Sí? Los holandeses necesitaban usar catalejos, usar aumento para poder ver a la distancia, mientras que estos habitantes del Cabo de Buena Esperanza, que vivían en estado de naturaleza, supuestamente, primitivos, según los europeos, podían ver sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de lente, sin ningún tipo de aumento. Entonces la vista la tenían mucho más desarrollada. Otra vez, la necesidad, las condiciones del ambiente, también determinan el desarrollo de algunas facultades físicas de los seres humanos. El hombre en estado de naturaleza tiene una necesidad, tiene más necesidad de una visión más amplia, más lejana, mientras que el hombre europeo, el holandés, no necesita, o sea, no ejercita la vista a la distancia, y cuando tiene que mirar algo lejos, necesita usar aumento, ¿sí? Como yo con los anteojos, ¿sí? Nosotros no sé, en la sociedad actual creo que el 90% de los habitantes tiene que usar anteojos porque no ejercita la visión a distancia. No necesitamos mirar muy lejos, ¿no? ¿Cuán lejos podemos mirar en nuestro estado actual? Una cuadra para ver cuál es el número del colectivo, ¿sí? Sin embargo, los nativos de Buena Esperanza, sí, su supervivencia dependía de cuán lejos podían ver. Entonces desarrollan la vista. O la vista se les desarrolla por esta necesidad. Ni tampoco que los salvajes de América, dice otro ejemplo, ¿sí? Los salvajes de América olieran a los españoles por las huellas, como podrían haberlo hecho los mejores perros. O sea, acá en América los habitantes de América tenían el olfato mucho más desarrollado que cualquier perro, ¿no? Por esto mismo, por la necesidad.
por la necesidad de encontrar presas, por la necesidad de protegerse, de estar alerta ante los olores. ¿No? Los americanos podían oler a los españoles. Ni que todas esas naciones bárbaras, dicen, soporten sin pena su desnudez, afinen su gusto a fuerza de pimientos y beban los licores europeos como agua. Y acá está haciendo la distinción, ¿sí? La vista se hizo mucho más fina, el olfato es mucho más fino en el hombre en estado de naturaleza, pero el gusto y el tacto son rudos. Entonces, para poder sentir algo, para poder sentir sabor, necesitan cosas picantes, cosas fuertes. O sea, son mucho más resistentes los sentidos del gusto y del tacto al hombre en estado de naturaleza. Los licores que traían los europeos eran agüitas, sí, eran un juguito para los americanos, porque están acostumbrados a cosas fuertes, sabores fuertes, picantes, etc. Entonces hasta acá quedó claro que hay una serie de sentidos que en el hombre de estado de naturaleza se desarrollan más y hay otros que se vuelven más duros, más rústicos, según Rousseau. Y nos dice, hasta aquí no he considerado más que al hombre físico. Procuremos mirarlo ahora desde su lado metafísico y moral. Habíamos visto que hay dos costados, ¿sí? dos caras que tiene el ser humano. Una cara física y una cara metafísica, moral. De esto había hablado Rousseau al principio del discurso, ¿no? Nos dijo que había dos tipos de diferencia, dos tipos de desigualdades entre los hombres, entre los seres humanos. Por un lado habían desigualdades físicas y por el otro habían desigualdades morales. Entonces, en primer lugar, lo que hizo fue describir al hombre en estado natural y mostrarnos que las diferencias físicas se deben a las diferencias de los entornos en los que viven, ¿no? La diferencia del ambiente. Y tampoco es una gran diferencia como para legitimar que unos dominen sobre otros. ¿Sí? Si vamos al caso, las diferencias físicas están mucho más en favor del hombre en estado de naturaleza. O sea, el hombre en estado de naturaleza, si nos guiamos por las diferencias físicas, está en un estado de superioridad con respecto al europeo civilizado. ¿Sí? El europeo civilizado, blanquito, acostumbrado a la buena vida, bien alimentado, medio gordito, con la vista corta, el olfato atrofiado, el cuerpo débil. ¿Sí? Las diferencias físicas nos dicen que es superior el hombre en estado de naturaleza al hombre europeo civilizado. Entonces ahí no puede estar el fundamento de la desigualdad entre los hombres. Porque en el estado actual, según Rousseau, el hombre civilizado es el que está en una posición privilegiada. Entonces, buscando en el ámbito físico, no encuentra esta desigualdad. Entonces vamos ahora a analizar el aspecto moral del hombre en estado de naturaleza. A ver si se da lo mismo. A ver si podemos reconocer ahí una desigualdad un poco más marcada, como para legitimar la desigualdad actual entre los seres humanos. Y dice, veo en todo animal una máquina ingeniosa a la que la naturaleza ha dado sentidos para elevarse a sí misma y para defenderse, hasta cierto punto, de todo aquello que tiende a destruirla o molestarla. Entonces el animal es una máquina ingeniosa, es una especie de mecanismo. La naturaleza le dio sentidos, ¿no? Para defenderse, para elevarse, hasta cierto punto. O sea, necesitaba elevarse por sobre las cosas que la podían destruir.
a esta gran máquina, que es el organismo de un animal. Percibo precisamente las mismas cosas en la máquina humana, con la diferencia de que la naturaleza por sí sola hace todo en las operaciones del animal. O sea, comparando al ser humano con el animal, tenemos que el animal, o sea, la máquina animal, funciona según el dictado de la naturaleza. O sea, todas las operaciones del animal están condicionadas por la naturaleza. Mientras que el hombre interviene también en las suyas. Interviene en sus propias operaciones. O sea, no está guiado únicamente por las operaciones que la naturaleza realiza sobre él, como pasa con los animales, sino que interviene en esas operaciones. Puede intervenir el ser humano. Ahí encontramos una diferencia, ¿no?, entre el animal y el ser humano. Lo leo otra vez. Con la diferencia de que la naturaleza por sí sola hace todo en las operaciones del animal, mientras que el hombre interviene también en las suyas en calidad de agente libre. ¿Sí? Y acá tenemos que abrir los ojos, importante, agente libre. Esto es lo que no son los animales y el ser humano sí. El ser humano es un agente libre. Acá tenemos la primera distinción, la primera diferencia que encuentra Rousseau entre los animales y el ser humano. El ser humano en estado de naturaleza, ¿no? Pues sí, si nos fijamos, si comparamos a los animales con el ser humano actual, vamos a encontrar muchas más diferencias. Muchísimas. Pero no es la idea. Estamos queriendo encontrar la diferencia entre el animal y el ser humano en estado de naturaleza. Desigualdades físicas, en el caso de lo físico, bueno, está con todas las de perder el ser humano. ¿Sí? Tiene una habilidad que habíamos visto de copiar los movimientos de los otros animales, de poder protegerse a sí mismo, con una cierta inteligencia primitiva, ¿no?, de abrigarse, de cobijarse, de copiar lo que hacen los otros animales en favor propio. Es decir, todas las desventajas que podía tener el ser humano físicamente las contrarrestaba con una cierta habilidad que tiene el ser humano de copiar cosas. Otros animales también pueden hacer esas cosas, ¿sí? Copiar movimientos, copiar sonidos también. Hay animales que copian sonidos de otros animales para poder sobrevivir o para poder cazar. Así que esto no lo distanciaba tanto al ser humano del animal. Pero esta cuestión de la libertad, de que el ser humano puede hacer otras cosas aparte de lo que hace la naturaleza de él, eso sí es algo que es humano. El animal elige o rechaza por instinto. El ser humano por un acto de libertad. Ahí está la diferencia. Carmen pregunta, Rousseau siempre habla del humano en soledad, no con otros. Sí, habla con el ser humano en soledad. Y ahora voy a explicar un poco por qué el ser humano está en soledad. O sea, el ser humano naturalmente, por lo menos Rousseau, a este ser humano hipotético lo imagina solo. No imagina al ser humano con relaciones muy duraderas, muy estrechas. Ahora lo va a tratar de fundamentar un poco, pero sí. No ve una naturaleza social en el ser humano Rousseau. Todo lo contrario, tiende a dispersarse, a ser un individuo independiente. Otra vez, ¿no? Este es un ser humano teórico. Es una hipótesis de ser humano. Y Rousseau va a tratar de construir toda su teoría política, filosófica, en base a este supuesto ser humano. Que bien pudo no haber existido nunca, dice Rousseau. Si él es consciente de lo que está haciendo.
Podemos discutir esto, sí, no, el hombre en estado de naturaleza no es así, es más familiero. Bueno, está bien, pero Rousseau planteó esa hipótesis. No podemos conocer al hombre en estado de naturaleza. Podemos imaginarlo. ¿Sí? Rousseau lo imaginó así, solitario. Solitario, tranquilo, que duerme mucho, fuerte. Sí, todas las características que venimos leyendo hasta ahora. Pero sí, la comunidad no era algo del hombre en estado de naturaleza rousseauiano, ¿no? No es un ser humano eh, social. Posiblemente esté poniendo mucho de él en el hombre en estado de naturaleza, ¿no? Porque si lo comparamos con los animales, y sí, la mayoría de los animales vive o tiene una tendencia a mantenerse en comunidad. Muchos animales tienen esa tendencia. Eh, pero Rousseau lo piensa así. Lo piensa solo. Y dependiendo de cómo pensemos al hombre en estado de naturaleza, bueno, de eso va a depender toda la teoría política posterior. Otra vez, si vamos a Hobbes, Hobbes se lo imagina, sí, en comunidad, pero violentándose unos a otros. O sea, cuando se juntan los seres humanos, se matan entre sí. Una comunidad muy bélica. Y así va a ser el estado de Rousseau, ¿no? El estado de Hobbes, perdón, un estado autoritario, un estado que tiene que garantizar que no se maten los seres humanos entre sí. En el caso de Rousseau no está pasando esto. No va a venir la República a proteger a los seres humanos de que no se maten entre sí. Porque él se está imaginando un hombre en estado de naturaleza distinto al que se imaginaba Hobbes. Por eso esta teoría, este supuesto, esta hipótesis, condiciona todo el trabajo posterior, como pasa con cualquier trabajo científico también. Establecemos un supuesto, no sabemos cómo era el hombre natural. Bueno, o no hablamos, no decimos nada, o lo que hacemos es establecer una hipótesis de cómo era y ver qué cosas podemos derivar de acá. Y esto es el trabajo de la mente humana, ¿no? No puede conocerlo todo, entonces tiene que partir de un supuesto. Tiene que partir de una construcción teórica. Y esta es la que se le ocurrió a Rousseau, esta construcción teórica. Este ser natural, solitario y tranquilo, ¿no? Seguimos. Entonces, el animal elige o rechaza por instinto. El ser humano por un acto de libertad, razón por la cual el animal no puede apartarse de la regla que le es prescrita. El animal no se puede apartar de lo que la naturaleza le dice, aun cuando le sería beneficioso hacerlo. Si hay comportamientos que sería beneficioso para el animal dejar de hacer, sin embargo no puede dejarlo de hacer porque la naturaleza lo empuja a eso, lo empuja a hacer esas cosas. Entonces el animal siempre con la misma regla, con la regla de la naturaleza. Tiene hambre, va a comer. Tiene miedo, se va corriendo, se escapa. El ser humano no es así. Dice Rousseau, mientras que el hombre se aparta a menudo de ella, o sea, de la naturaleza, para su propio perjuicio. Entonces el animal tiene la contra de que hay cosas que le hacen bien, pero no las hace porque la naturaleza no se las dicta. Pero el hombre también tiene problemas, ¿no? El hombre como agente libre, muchas veces no escucha a la naturaleza que le está diciendo las cosas buenas, o las cosas, le está marcando las cosas que le son beneficiosas, y muchas veces se aparta de la naturaleza, el hombre en estado natural, y hace cosas que lo perjudican. O sea que esta libertad
muchas veces nos juega en contra, porque hacemos cosas que no son beneficiosas para nosotros. O sea, esta nuestra capacidad de poder desoír nuestra naturaleza, a veces nos juega en contra y otra nos juega a favor, ¿sí? Porque a veces la naturaleza nos dice que algunas cosas son buenas cuando en realidad no. Si un alimento, tengo mucha hambre, veo un alimento en la naturaleza, la forma del alimento, los colores del alimento me dicen no me comas y yo voy y lo como igual, porque puedo desoír la naturaleza y ese alimento me termina matando, ¿no? Se me viene a la cabeza estos indicadores que tiene la naturaleza, por ejemplo, para marcar a los animales o a los insectos que son venenosos, ¿no? Sabiamente la naturaleza lo que hace es ponerle colores fuertes, aparentemente, a los animales que son muy venenosos. Y los animales reconocen estas cosas. Ciertos colores indican peligro, ciertos colores indican veneno. El ser humano muchas veces, consciente de eso también, desoye la naturaleza. ¿Sí? Su cuerpo le dice, no, por ahí no va, no comas eso, que te vas a morir. Y el ser humano puede hacer oídos sordos en la naturaleza, ir, comerlo igual y matarse, ¿no? Por esto mismo, por esta capacidad que tiene de acallar la voz de la naturaleza. Aparentemente, entre los seres vivos, el ser humano es el único que puede hacer eso. El ser humano es el único que puede desoír sus instintos. Mientras que el animal lo que hace es seguir los instintos a rajatabla. No puede dejarlos de escuchar el animal. Es así como una paloma moriría de hambre, dice, junto a una fuente llena de las mejores carnes, y un gato sobre una pila de frutos o de granos, aun cuando uno y otro pudieran muy bien comer el alimento que desprecian si se les diera por probarlo. Repito, ¿no? Es así como una paloma moriría de hambre junto a una fuente llena de las mejores carnes. Sí, la paloma por ahí podría sobrevivir comiendo esa carne, pero no lo hace porque su naturaleza no se lo indica. Puede morir sin comer esa carne, y el gato puede morir sin probar esos frutos secos que por ahí lo pueden salvar. Es así como los hombres disolutos, dice, se entregan a excesos que les provocan fiebre y muerte, porque el espíritu deprava los sentidos y la voluntad sigue hablando cuando la naturaleza calla. A ver, tengo un par de preguntas y ahí apareció Freud, me dice Carmen. Sí, puede ser, de apartarse de la regla de la naturaleza. Sí, ahí puede ser que aparezca Freud. Igual Freud hace mucho... hace todo el... no sé, no me quiero meter mucho con Freud, pero hace de todo mecanismo mental una cuestión física. Por lo menos lo que leí de Freud indica eso. Pero sí, está esa tendencia en él de apartar al ser humano de los animales. Y ahí otra pregunta, ¿y eso cómo lo sabes? Lo de DDL animal, no sé de qué me estás preguntando. DDL en mi país es dulce de leche, pero bueno, que sí o sí sigue sus instintos. ¿Cómo lo chequeas? Bueno, no sé. Eso hay que observar, ¿sí? Es ir y observar el mundo para ver si los animales pueden evitar sus instintos. Pero sí, acá estamos en trabajo teórico, filosófico. No se experimentan estas cosas, son trabajos meramente teóricos.
Si quieren experimentar eso, bueno, vayan al ámbito de la ciencia. Ahí se chequean las cosas. La filosofía propone teorías, la filosofía propone lecturas de la realidad y la ciencia se encarga de chequear esas cosas, se encarga de hacer experimentos. Y el filósofo no se ensucia las manos, ¿no? Tiene las manos suavecitas, lee y piensa. Después el que se tiene que ensuciar las manos es el científico experimental, ¿no? Ahí se chequean las cosas. Entonces tenés que ir, agarrar una serie de animales, diseñar algún experimento para ver si los animales pueden hacer caso omiso de sus instintos. Según Rousseau, no pueden hacer caso omiso de sus instintos. A un perro le pones una hembra al lado, una hembra apetecible, y va a ir y va a tratar de hacer lo suyo, ¿no? El ser humano puede no hacerlo. Y lo podemos probar con experimentación. No lo vamos a hacer. Vamos a creerle a Rousseau, vamos a seguir creyéndole y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Pero sí, en filosofía generalmente la experimentación o estos chequeos que me estás pidiendo se los deriva a la ciencia, porque el filósofo no se ocupa de chequear estas cosas. A lo sumo hará una lectura de la realidad, una lectura del mundo que ve. ¿Eso la teoría no cuenta? Bueno, sí, puede ser que no cuente, pero es divertido. Sin teoría, ¿qué haríamos, no? La teoría es bastante necesaria. Después está la experimentación. La cuestión, si querés estar seguro de esto, bueno, ir a la experimentación. Sigo leyendo. A ver, me perdí un poco. Es así como una paloma, ahí está. Una paloma moriría de hambre junto a una fuente llena de las mejores carnes, y un gato sobre una pila de frutos o de granos, aun cuando uno y otro pudieran muy bien comer el alimento que desprecian, si se les diera por probarlo. Es así como los hombres disolutos se entregan a excesos que les provocan fiebre y muerte, porque el espíritu deprava los sentidos y la voluntad sigue hablando cuando la naturaleza calla. O sea, no está poniendo la balanza, no está poniendo al ser humano en una posición de superioridad, ¿no? No está haciendo esto Rousseau. Nos está mostrando que son dos cosas distintas y que la libertad tiene sus problemas también. Los animales cargan con sus problemas y los seres humanos libres cargan con otros problemas. El problema que tiene el animal es que por ahí tiene una fuente de alimentación que les puede salvar la vida. Sin embargo, no la comen porque su naturaleza no les dicta comer eso. Pero el ser humano tiene el problema de que sí, le entra todo, ¿no? Come cualquier cosa porque sabe que cualquier cosa le puede servir de alimento. Pero en ese caso, en ese desoír a la naturaleza, puede caer en una autodestrucción también, ¿no? Porque cuando la naturaleza calla, dice Rousseau, la voluntad sigue hablando. Cuando la naturaleza dice, bueno, ya estoy satisfecho, ya puedes dejar de comer, bueno, la voluntad sigue comiendo. En el caso de la comida, ¿no? Sigue. Y esto le puede causar la muerte muchas veces. Todo animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos. Entonces le adjudica ideas a los animales. En el sentido más empirista, veo yo, ¿no? O sea, el animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos. Las ideas están conectadas con los sentidos. Los empiristas veían a las ideas de esta manera, ¿no? No se confundan con las ideas de Platón, ¿no? No está hablando de ideas platónicas,
ni ideas inteligibles. Está hablando de ideas que provienen de los sentidos. Ideas como copias perdurables de aquellas cosas que ya vimos con anterioridad. Esta es la idea que tiene Rousseau en mente. Una idea como copia de una imagen que hemos visto, como un recuerdo. A esto llaman ideas los empiristas. Y dice, los animales tienen ideas, ¿sí? Ya que tienen sentidos, tienen que tener ideas. Recuerdan cosas los animales. Eso es obvio, ¿sí? Cualquiera que tiene un animal se da cuenta que recuerdan cosas los animales. Entonces tienen ideas en su cabeza, procesan ideas, procesan imágenes. Eso no es lo que nos hace humanos a nosotros, porque los animales también los hacen. Eso lo compartimos. Puede incluso, dice, combinar sus ideas hasta cierto punto. Y la diferencia del hombre y la bestia en este aspecto es solo cuantitativa. O sea, en la cuestión de recordar cosas, de tener ideas y de combinar ideas. Otra vez, hablamos de ideas como imágenes mentales. ¿Sí? Una idea es una imagen mental, según Rousseau, según los empiristas. Estas imágenes mentales las tienen los animales y la diferencia entre el hombre y la bestia es solo cuantitativa, no cualitativa. Sí, el hombre puede recordar más cosas, puede combinar más cosas, lo puede hacer con mayor complejidad, pero hace lo mismo. A eso se está refiriendo con que la diferencia es solo cuantitativa. El hombre lo puede hacer más y mejor, pero hace lo mismo, al final de cuentas. Algunos filósofos han llegado incluso a afirmar que la diferencia que existe de hombre a hombre es mayor que la que existe de hombre en animal, o de hombre a animal, en este aspecto, ¿no? En la capacidad de combinar ideas y de recordar cosas. O sea que en esto casi no se distingue del animal. Es más, hay más diferencias entre hombre y hombre, dice, en esta facultad de combinar ideas, que entre la que existe entre algunos animales y el hombre. Así que acá no hay una diferencia muy tajante. O sea, la primera diferencia que marcó fuerte Rousseau es la de la libertad. El ser humano es un agente libre. Ahí reconocemos una diferencia. En la capacidad de tener ideas y de recordar cosas y de combinar ideas, ahí no hay diferencia entre los animales y el ser humano. Acá lo aclaro otra vez, ¿no? Dice, no es, pues, tanto el entendimiento el que marca la distinción específica entre el hombre y los animales, cuanto su calidad de agente libre. Acá supongo que estará hablando con Aristóteles, ¿no? Aristóteles como definió al hombre como un ser, como un animal racional. O sea, lo que diferencia a los animales del ser humano es la racionalidad, el entendimiento. Y Rousseau dice, no, acá hay una diferencia cuantitativa nada más. El entendimiento no marca la distinción entre el hombre y los animales. Lo que marca la distinción es su calidad de agente libre, la libertad. Esta capacidad de poder hacer otra cosa de lo que me dice mi cuerpo, mi naturaleza. Eso es lo que me hace específicamente humano. La naturaleza manda sobre todo animal y la bestia obedece. El hombre experimenta la misma impresión. Si la naturaleza también le manda cosas al hombre, pero se reconoce libre de aprobar o de resistir. Y en la particular conciencia de esta libertad se muestra la espiritualidad de su alma. Y acá entra otro concepto importante en Rousseau, aparte de la libertad, ¿no? La espiritualidad. El ser humano es el único que tiene espíritu. ¿Y cuál es el signo del espíritu del hombre? Bueno, esta capacidad de reconocerse libre
y de aprobar o desaprobar lo que le dice la naturaleza. La naturaleza, o el animal, o la bestia, cuando le habla a la naturaleza, la bestia obedece ciegamente. El ser humano no, puede decidir. El ser humano puede decir, yo obedezco lo que me dice la naturaleza o no lo obedezco. Pues de alguna manera, la física explica el mecanismo de los sentidos y la formación de las ideas, dice Rousseau. Pero en la capacidad de querer, o mejor, de elegir, y en la percepción de esta capacidad, no se encuentran sino actos puramente espirituales, de los que nada se explica por las leyes de la mecánica. O sea, una parte de la naturaleza humana que no se puede explicar por la física, que es su espíritu. El mecanismo de los sentidos y la formación de las ideas es algo mecánico, es algo natural, es algo que está en la mecánica animal. Pero la capacidad de elegir, seguir el dictado de la naturaleza o no seguirlo, eso es estrictamente humano. Y mucho más humano es el reconocer que tenemos esa capacidad. Sí, la percepción de esta capacidad, dice Rousseau. Percibir que somos libres, o sea, ser libres, y percibir que somos libres, o sea, ser conscientes de que somos libres, eso lo puede hacer solamente un espíritu. Y el ser humano es el único dotado de espíritu. O sea que realizamos actos espirituales. Carmen me pregunta cómo adquirió esa capacidad del ser humano. Bueno, no sé. Veamos, sigamos leyendo a ver de dónde salió. Hasta ahora Rousseau no lo dijo. Puede ser una capacidad natural, ¿no? Pero... O sea, la misma naturaleza le dio la habilidad al ser humano de desoírla. Eso no sería contradictorio con lo que está diciendo Rousseau, ¿no? Porque sería una libertad natural. A menos que digamos, bueno, la naturaleza obliga al ser humano a ser libre y el ser humano obedece, ¿no? Pero en ese caso también podríamos encontrar contradicciones, porque el ser humano puede decidir no ser libre y seguir únicamente los dictados de su cuerpo. Y en ese caso también va a ser libre, esquivando la libertad. Entonces es algo que por más que provenga de la naturaleza, lo separa de ella. Así que sea una habilidad que le fue otorgada por la naturaleza no le quita lo libre, no le quita lo característico del ser humano. Bien, seguimos. Entonces, los actos espirituales son actos completamente humanos y consisten en la capacidad de elegir, seguir los dictados de nuestro cuerpo o no seguirlos, y de ser conscientes de esta capacidad. Estas dos cosas nos hacen humanos. No la inteligencia, no el entendimiento, como decía Aristóteles, o como dicen muchísimos filósofos, ¿sí? Porque hay muchos filósofos antes de Rousseau que decían lo que diferencia al hombre de los animales es la racionalidad, el entendimiento, esta capacidad de anticipar cosas. Eso los animales también lo tienen, dice Rousseau. Los animales anticipan cosas, recuerdan, combinan ideas. Cuando ven algo peligroso, se imaginan o pueden
asociar lo que tienen, las imágenes que tienen en su cabeza del pasado y escaparse antes de que pase algo malo. Eso es claramente una representación del peligro. Se representan en su mente un posible peligro y huyen. Eso es algo mecánico que pasa en la mente del animal. ¿Es algo que tenemos los seres humanos? Sí. ¿Más desarrollados que los animales? Sí. Pero no es algo que nos diferencie de los animales, únicamente en cantidad. Podemos predecir mucho más en el futuro, podemos combinar muchas más ideas y más complejas, pero no es una diferencia cualitativa, sino cuantitativa. O sea, tenemos más que los animales, pero los animales también lo tienen. Lo que no tienen los animales son estos actos espirituales, estos actos de poder, otra vez, repito, desoír la voz de la naturaleza, o no desoírla, sino oírla y no hacerle caso. Eso lo puede hacer el ser humano. Y acompañado de eso la conciencia de que podemos hacer eso. Y acá viene otra parte importante del discurso, ¿no? Dice, pero aun cuando las dificultades que rodean todas estas cuestiones dejaran algún margen de disputa acerca de la diferencia entre el hombre y el animal, existe otra cualidad muy específica que los distingue y acerca de la cual no puede haber controversia: la facultad de perfeccionarse. Otra diferencia entre los animales y el ser humano, la facultad de perfeccionarse. ¿Sí? Y no es para nada algo 100% positivo, ¿no? No es algo súper positivo para el ser humano. Vuelvo, entonces. La facultad de perfeccionarse, otra diferencia entre el ser humano y el animal. Vamos a ver en qué consiste esta facultad de perfeccionarse. Dice, facultad que, con ayuda de las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás, y que entre nosotros reside tanto en la especie como en el individuo. Mientras que en un animal, al cabo de algunos meses, es lo que será durante toda su vida, y su especie, al cabo de 1000 años, lo que era en el primero de esos 1000 años. Está medio confuso, pero lo que está queriendo decir acá Rousseau es que un animal, desde que nace hasta que se muere, hace las mismas cosas, generalmente. Si no cambia de hábitos, hace lo que le dice su instinto. Y las especies de los animales, durante miles de años hacen las mismas cosas, tienen el mismo comportamiento. En cambio, los seres humanos no pasa eso. Los seres humanos en 200 años pueden cambiar radicalmente su forma de actuar, su forma de ser. La especie humana puede cambiar radicalmente en 200 años, en 1000 años supongamos, ¿sí? No es igual el ser humano de ahora que el ser humano de hace 1000 años. Pero sí, la serpiente de hace 1000 años es igual a la serpiente de ahora, actúan de la misma manera. Sí, los animales no tienen esta capacidad de perfeccionarse, la capacidad de modificarse a sí mismos. Eso podríamos decir que es esta facultad de perfeccionamiento, de modificarse, para bien o para mal, ¿sí? El ser humano tiene esta capacidad, dice Rousseau también, de perfeccionamiento, pero no habla, o sea, no sé si está bien la palabra perfeccionamiento, porque eso indica una modificación positiva. El ser humano también se puede modificar negativamente. No acercarse a la perfección, sino acercarse a lo contrario. Entonces esto es algo que tienen el ser humano y que no tienen los animales. La capacidad de modificarse. Los animales se mantienen intactos
tanto la especie como los individuos. El individuo a lo largo de toda su vida se mantiene intacto. Y la especie, a lo largo del pasar de miles de años, también se mantienen intactas. Como sabemos, las modificaciones de la evolución, supongamos, de la evolución natural de los animales, toma millones de años, ¿no? El ser humano puede cambiar en 100, en 200 años. Bueno, eso es una habilidad, una capacidad que solamente tienen los seres humanos, de cambiar radicalmente la especie en muy poco tiempo. Esta es otra cosa que reconoce Rousseau en el ser humano. Y que no tiene nada que ver con la inteligencia, con el entendimiento. Y se pregunta Rousseau, se hace esta pregunta, ¿no? Y acá nos damos cuenta de que esa palabra perfeccionamiento no se la cree mucho. Dice, ¿por qué solamente el hombre está expuesto a volverse imbécil? El ser humano es el único que se puede volver imbécil. Los animales no van para atrás, ¿sí? Los animales no se hacen, no involucionan como lo puede hacer el ser humano. Pero el ser humano lo puede hacer por esta habilidad que tiene. En primer lugar porque es un ser libre, porque puede hacer lo que quiera, independientemente de lo que le diga la naturaleza. Y porque es perfectible. Porque es perfectible, porque se puede modificar a sí mismo y a su especie. Tiene la posibilidad de equivocarse y volverse imbécil. Esta es otra gran habilidad de los seres humanos, volverse imbéciles. También está la de volverse mejores, ¿no? Pero la más curiosa es esta, y la más divertida, no sé, para analizar. ¿No es acaso porque vuelve a su estado primitivo? Y porque mientras el animal, que nada ha adquirido, y no tiene tampoco nada que perder, se queda solo con su instinto, el hombre vuelve a perder, por la vejez u otros accidentes, todo cuanto su perfectibilidad le había hecho adquirir, y vuelve a caer así más bajo que las bestias. Y acá otra vez, habla primero de los individuos y después puede hablar de la especie. O sea, en los individuos también. Nosotros nos podemos volver más imbéciles con el tiempo. Y de eso nos damos cuenta todos, ¿no? Sí, imagino que sí. O sea, el crecimiento del ser humano no es hacia lo mejor, muchas veces. A veces sí, a veces no. A veces nos hacemos peores. En la naturaleza el animal sigue su instinto, ¿sí? Desde que nace hasta que se muere, sigue con su instinto, se comporta de la misma manera. El hombre, no. El hombre se puede hacer más tonto, o se puede hacer menos tonto, ¿no? Pero el peligro de esta libertad y de esta perfectibilidad es ese, de caer más bajo que las bestias. Podemos hacer eso, tenemos ese poder, y lo ejecutamos muchas veces, exitosamente, ¿no? Nos hacemos más tontos con el tiempo. Sería triste para nosotros, dice Rousseau, vernos forzados a admitir que esta facultad distintiva y casi ilimitada es la fuente de todos los males del hombre. Es ella quien lo saca, con el tiempo, de aquella condición original en la cual sus días transcurrían tranquilos e inocentes. Entonces le va a echar la culpa a esta facultad del hombre. Que otra vez, podríamos decir, sí, es una facultad que le dio la naturaleza. Sí, es una facultad natural. Pero es una facultad natural que no tienen los animales. Eso es lo que está queriendo decir Rousseau. No es algo artificial. No hay manera de que sea artificial una facultad humana. Por lo menos en el estado de naturaleza, ¿no? Eso es lo que está teniendo que encontrar Rousseau. Rousseau tiene que encontrar cosas que le pasen al ser humano en estado de naturaleza. Si hablamos de inteligencia y de formación intelectual, no podemos
Ya salimos del estado de naturaleza en ese caso. Los filósofos anteriores se estuvieron equivocando en este sentido. Le estaban dando facultades al hombre natural que no podría tener en estado de naturaleza. Sin embargo, acá Rousseau está sorteando esa dificultad y está mostrando cómo se tiene que hacer el trabajo, ¿no? Tenemos que ir más a fondo, a la conformación ontológica del ser humano en estado natural. Imaginarnos bien cómo sería el hombre en estado de naturaleza. Y algo que tenemos desde siempre es esta capacidad de ser libres. Eso no lo ganamos con la sociedad, ya lo tenemos de antes. Y la facultad de perfeccionarnos, de perfectibilidad, que nos ha regalado la naturaleza, ¿no? Podría ser, es un gran regalo de la naturaleza que nosotros lo podemos usar mal. Y lo hemos hecho, según Rousseau. Usamos mal esa facultad de perfectibilidad. Nos puede hacer mejores como peores. Y lo dice Rousseau, sería triste vernos forzados a admitir que esta facultad, que nos hace humanos, que es ilimitada, sea la fuente de todos los males del hombre. Es ella sí quien lo saca del estado de naturaleza, ¿no? De su condición original. De aquella condición original en la cual sus días transcurrían tranquilos e inocentes. Sí, otra vez este romanticismo del estado de naturaleza. Es ella quien, haciendo aflorar con los siglos sus luces y sus errores, sus vicios y sus virtudes, lo vuelve a la larga tirano de sí mismo y de la naturaleza. O sea, es un arma de doble filo, ¿sí? Esta facultad humana. O sea, fabrica tanto o hace posible las luces. Cuando habla de las luces habla de la inteligencia, del producto del espíritu humano, ¿no? Entonces esta perfectibilidad puede hacer en un par de siglos, hacernos ganar luces, hacernos ganar productos racionales, y nos puede hacer meter en errores, ¿no? Nos puede hacer cometer errores también. O sea, tanto como podemos mejorarnos, también podemos empeorarnos. Por eso decimos que es un arma de doble filo. Puede generar vicios y virtudes. Y a la larga lo vuelve tirano de sí mismo y de la naturaleza. Sería espantoso, dice Rousseau, estar obligados a elogiar, como a un ser bienhechor, a aquel que por primera vez sugirió al habitante de las orillas del Orinoco el uso de esas planchas que se aplican sobre las sienes de los niños y que les garantizan al menos una parte de su imbecilidad y de su felicidad original. Si esta facultad de perfectibilidad, ¿no?, llevó al ser humano a este tipo de técnicas, ¿no? Técnicas imbéciles, diría Rousseau, de modificar la cabeza de los seres humanos, ¿sí? Algo que hace la naturaleza perfectamente, ¿sí? Que es la cabeza redondita, todo bien, así vivimos perfectamente los seres humanos. Bueno, el ser humano, desoyendo la naturaleza, hasta es capaz de modificar el propio cuerpo que la naturaleza le dio, un cuerpo óptimo, supuestamente. Y algunos habitantes de las orillas del Orinoco, ¿sí?, son conocidos estos, ponen planchas en la cabeza de los chicos para que las planchas modifiquen la forma de la cabeza. O sea, era una costumbre de los habitantes de esa zona. Y los habitantes de ese lugar tenían la cabeza alargada, ¿sí? Parecían, no sé, algo que diríamos aliens nosotros. Es más, se
se han exhumado estos cuerpos y se los ha asociado con alienígenas, ¿sí? Cuando en realidad modificaban voluntariamente la forma de sus cabezas. Desde chicos hacían esto. Entonces miren la imbecilidad en la que puede caer el ser humano, dice Rousseau, ¿no? Esto los hacía más imbéciles. O sea, modificarle la cabeza de esta manera los hacía más tontos. Y más felices en algún punto. El hombre salvaje, dice, abandonado por la naturaleza a su solo instinto, o mejor dicho, compensado de aquel que quizás le falta por facultades, capaces de suplirlo en un comienzo y de elevarlo luego muy por encima de aquella, comenzará pues por funciones puramente animales. Lo voy a leer de nuevo porque no entendí nada. El hombre salvaje, abandonado por la naturaleza a su solo instinto, o mejor dicho, compensado de aquel que quizás le falta por facultades capaces de suplirlo en un comienzo, y de elevarlo luego muy por encima de aquella, comenzará pues por funciones puramente animales. Bien, sigamos, a ver si se aclara. Su primer estado será percibir y oler, que será común a todos los animales. Querer y no querer, desear y temer serán las primeras y casi las únicas operaciones de su alma, hasta que nuevas circunstancias provoquen nuevos desarrollos. Acá le sigue adjudicando responsabilidad a las circunstancias, ¿sí? Parece que las circunstancias van modificando a los seres humanos, aparte de esta facultad de perfectibilidad. O sea, el ser humano no se ve obligado a perfeccionarse o a modificarse a sí mismo, sino que se ve obligado por las circunstancias externas a hacerlo. O sea, se suman dos factores. Podríamos decir, se suman factores genéticos, diríamos hoy en día. Sí, porque la genética le permite perfeccionarse, le permite ser libres, ¿sí? O este carácter espiritual que tiene el ser humano. Y a eso se le suman las circunstancias de su vida. A pesar de lo que digan los moralistas, el entendimiento humano debe mucho a las pasiones, que según acuerdo general también le deben mucho a su vez. Por su actividad se perfecciona nuestra razón, pues si buscamos conocer es porque deseamos gozar de algo. Entonces el entendimiento humano y nuestras pasiones están íntimamente relacionados. Otra vez, quiere sacar la idea Rousseau de que la racionalidad y el entendimiento son cuestiones meramente humanas, o son cuestiones que hacen al humano humano, ¿no? El entendimiento no es lo que distingue a los seres humanos de los animales. Esto es lo que está queriendo aclarar Rousseau, y lo repite. Y esto es lo que dicen los moralistas de su época. Que las pasiones no hay que oírlas, ¿sí? Que lo que nos dice la carne, lo que nos dice la naturaleza no hay que oírlo, sino que hay que oír al entendimiento. Y lo que nos está diciendo Rousseau, bueno, sí, el entendimiento nacen de las pasiones. Entonces, no tendríamos que desoír a las pasiones, y las pasiones son las responsables de que tengamos entendimiento. Si buscamos conocer, si buscamos desarrollar nuestro entendimiento, es porque deseamos gozar de algo. Una pasión nos lleva a querer conocer cosas. Y no es posible, dice Rousseau, concebir
¿Por qué quien no tuviera ni deseos ni temores se tomaría el trabajo de razonar? Si nadie se pone a razonar porque puede hacerlo. Los seres humanos se ponen a razonar por una necesidad interna, por una pasión, por algo que los hace desear conocer, los hace desear razonar. Entonces, antes del razonamiento está la pasión, están los instintos. Las pasiones, a su vez, dice Rousseau, tienen su origen en nuestras necesidades y su progreso en nuestros conocimientos. O sea que hay una cierta reciprocidad entre las pasiones y el entendimiento. Y también se conjugan, sí, se conjugan, está bien, con las circunstancias externas. Si no podemos separar al ser humano, a las pasiones del ser humano, no podemos separar a las pasiones, al conocimiento y a las circunstancias externas. Porque esa conjunción es la que nos lleva a progresar en nuestros conocimientos. Porque si los conocimientos surgen de las pasiones, y las pasiones tienen su origen en nuestras necesidades, y nuestras necesidades tienen su origen en nuestro cuerpo y en el entorno. ¿Sí? Si el entorno satisface todas mis necesidades, yo no voy a necesitar razonar, no voy a necesitar ni pensar. ¿Sí? Voy a necesitar pensar cuando las circunstancias me lleven a eso. Cuando tenga necesidad, cuando tenga un deseo que es satisfacer. Ahí voy a empezar a pensar cosas. Pues no es posible desear o temer las cosas más que sobre las ideas que podemos tener o por impulso de la naturaleza. Y el hombre salvaje, privado de todo tipo de luces, no siente más que las pasiones de este último tipo, ¿sí? Las pasiones naturales. Sus deseos no van más allá de sus necesidades físicas, dice Rousseau. Los únicos bienes que conoce en el universo son el alimento, una hembra y el descanso. Eso es lo único que necesita el ser humano natural. Para descansar no necesita racionalidad, entendimiento. Para encontrar una hembra tampoco. Y para alimentarse, menos. Los únicos males que teme son el dolor y el hambre. Digo el dolor, dice Rousseau, y no la muerte, pues el animal nunca sabrá lo que es morir. Y el conocimiento de la muerte y sus terrores es una de las primeras adquisiciones que ha hecho el hombre al alejarse de su condición natural. Sí, el hombre natural no era consciente de que se podía morir, no era consciente de su mortalidad, de su finitud. Es el producto de la formación, ¿sí? Es producto de el cultivo de la razón, por lo menos según Rousseau, ¿no? O sea, el ser humano se hace consciente de su finitud, se hace consciente de que puede morir cuando sale de su condición natural. Obviamente sabe que puede lastimarse porque se ha lastimado antes, sabe que duele, así que va a tratar de evitar daños en su cuerpo. Pero no es consciente de que puede morir, que puede dejar de existir. Eso cambiaría totalmente su modo de existencia, que es lo que pasa cuando se aleja de la condición natural. Y ese es uno de los motivos por los cuales no podemos volver al estado de naturaleza. Porque ya sabemos que vamos a morir, ¿sí? Entonces no podemos volver a ser hombres que no sabían que iban a morir. No podemos desaprender eso tan importante, ¿no?
Sigo. Dice, me sería sencillo, si fuera necesario, apoyar esta impresión en hechos y hacer ver que en todas las naciones del mundo los progresos del espíritu se han desarrollado conformemente a las necesidades que los pueblos habían recibido de la naturaleza, o a las cuales las circunstancias los habían sometido, y por consiguiente a las pasiones que los llevaban a proveer esas necesidades. O sea, hay un origen natural de los progresos del espíritu humano. Sí, otra vez, el espíritu no es algo antinatural, pero sí es algo distintivo solamente del ser humano. No hay que confundir eso, ¿no? No es algo artificial el espíritu. El espíritu también es producto de la naturaleza. Pero ese espíritu nos hace libres. Seres espirituales nos da libertad. Nos da libertad de hacer las cosas mal también. Las podemos hacer mejores que siguiendo nuestros instintos, o las podemos hacer peores. Otra vez, el arma de doble filo, ¿no? Mostraría, dice Rousseau, las artes nacientes en Egipto, que se extendieron con las crecidas del Nilo, y seguiría su progreso entre los griegos, donde se las vio brotar, crecer y elevarse hasta los cielos, entre las arenas y las rocas del Ática. Si la necesidad llevó al hombre a estos progresos técnicos, a estos progresos de las artes. Cuando habla de arte, está hablando de la técnica, ¿no? Está hablando del arte de cultivar, el arte de desviar el curso de un río, por ejemplo. Sigo. Y seguiría su progreso entre los griegos, donde se las vio brotar, crecer y elevarse hasta los cielos, entre las arenas y las rocas del Ática, sin poder echar raíces en las márgenes fértiles de Eurotas. Ojalá se supiera que es Eurotas. Pero bueno, sigamos. Haría notar que en general los pueblos del norte son más industriosos que los del sur, porque no pueden dejar de serlo, como si la naturaleza quisiera así igualar las cosas, dando a los espíritus la fertilidad que rehúsa la tierra. Entonces el espíritu de algún modo opera como un nivelador, ¿no? Las cosas que no nos da la tierra las podemos producir mediante el espíritu. Los espíritus más desarrollados van a ser los espíritus que más necesidades sufrieron. Aquel espíritu que tiene todo cómodamente no va a sentir la necesidad de desarrollarse, porque ya tiene todo. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para qué se va a tomar el trabajo? ¿Para qué me voy a tomar el trabajo de desviar el curso de un río si el río está bien así? Si voy y tomo agua de ese río y no me molesta el río, ¿por qué voy a necesitar? ¿Por qué me voy a tomar ese trabajo? Me voy a tomar ese trabajo si realmente es una necesidad de mi supervivencia. Y en Egipto, aparentemente, sí. Era cuestión de vida o muerte. Desviar el curso del río Nilo. Entonces por eso lo terminaron haciendo. Entonces, otra vez, los espíritus más desarrollados son los espíritus que más necesidades sufrieron. El hombre natural no necesitaba tantas cosas. ¿Cómo es que desarrolló su espíritu tan fuertemente, ¿no? Esto es lo que va a querer empezar a indagar Rousseau. Si estaba tranquilo, lleno de comida, y con las mujeres que quería, ¿por qué el ser humano natural, por qué el hombre natural quiso cambiar? Seguramente movilizado por esta facultad de perfectibilidad.
Esta facultad de doble filo que lo lleva a hacerse mejores o peores. Y lo que hizo fue meterse en un pozo más hondo. Bueno, leo este último párrafo. Pero sin recurrir a los testimonios inciertos de la historia, ¿quién no ve que todo parece alejar del hombre salvaje la tentación y los medios de dejar de serlo? Otra vez, el hombre salvaje, ¿qué es lo que lo tentó a dejar de ser un hombre salvaje? Si estaba bien así. Su imaginación no le ofrece nada, dice. ¿Qué se va a imaginar? Su corazón no le pide nada. Sus módicas necesidades se encuentran tan fácilmente al alcance de la mano y está tan lejos del grado de conocimiento necesario para desear adquirir otros más grandes, que no puede tener ni previsión ni curiosidad. ¿Qué se va a preguntar el hombre en estado de naturaleza? ¿Qué va a querer prever el hombre en estado de naturaleza? No tiene necesidades. El espectáculo de la naturaleza, dice Rousseau, le es tan familiar que termina resultándole indiferente. Como cualquier animal, ¿sí? No va a contemplar la naturaleza y preguntarse, ¿qué es esto? Si hubo un Dios que construyó todo eso, ¿por qué los astros se mueven de tal manera? Si al hombre en estado de naturaleza, eso es una imagen de fondo. Pero resulta indiferente la naturaleza. Siempre el mismo orden, siempre las mismas revoluciones. No sabe asombrarse ante las más grandes maravillas, y no hay que buscar en él la filosofía que el hombre necesita para saber observar una vez lo que ha visto todos los días. Otra vez esta filosofía innecesaria, ¿no? La filosofía no es necesaria para el hombre natural. ¿Por qué se va a poner a pensar esas cosas el hombre en estado de naturaleza? No tiene ninguna preocupación de ese estilo. No tiene la capacidad, ¿no?, para hacerlo. No tiene la capacidad no porque sea tonto, sino porque su entorno y su vida no lo lleva a necesitar filosofar, a necesitar preguntarse acerca de su existencia. No tiene sentido eso. Las cosas son siempre iguales. El hombre en estado de naturaleza se acostumbra a eso, se acostumbra a esa vida. Y la acepta, ¿sí?, como los animales. Nada agita su alma, que se entrega al sentimiento único de su existencia actual, sin ninguna idea acerca del futuro, por muy próximo que estuviera, y sus proyectos limitados, como sus miras, se extienden apenas hasta el final del día. Si no planifica nada el hombre en estado de naturaleza, ¿qué va a planificar? Si mañana va a pasar todo lo mismo que pasó ahora. Sus planes se extienden a lo sumo hacia el final del día. A lo sumo. Entonces no hace falta desarrollar el espíritu. No hace falta que desarrolle técnicas para hacer cosas. ¿Para qué va a cultivar cosas si se encuentra con alimento a donde mire? ¿De dónde va a surgir esa necesidad? ¿Por qué va el ser humano a meterse en esas cosas? ¿Por qué el ser humano se va a meter en filosofía? ¿Sí? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué se va a poner a trabajar? ¿Sí? Algo que odia hacer el ser humano, trabajar, ¿no? ¿Por qué no vamos a poner ese peso sobre nuestros hombros si no hace falta? Esto es lo que se pregunta Rousseau. ¿Qué sacó al ser humano del estado de naturaleza? Seguramente la gran culpable es esta facultad de desoír nuestros instintos. Ese es, dice Rousseau, aún hoy el grado de previsión del Caribe. Sigue encontrando ejemplos del hombre en estado de naturaleza. Y ahora habla de los habitantes del Caribe.
Dice que los habitantes del Caribe por la mañana venden su lecho de algodón y por la tarde vienen llorando a comprarlo nuevamente, por no haber previsto que lo necesitaría la noche siguiente. Y acá está la prueba de que al hombre en estado de naturaleza no le interesa planificar nada, le interesa el presente. ¿Sí? Si le pedís que te venda la cama, y te la vende, no le importa nada. Después a la noche va a llorar porque no tiene cama, ¿no? Entonces el desarrollo de prever cosas, de anticiparse a cosas, también viene cuando el hombre sale de su estado de naturaleza. Y bueno, vamos a cortarlo acá. ¿Sí? Ya pasó 1 hora y media. Nos quedamos en la página 40 del PDF, página 83 del libro. Bien, bueno, finalizamos entonces el encuentro de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. A ver, Carmen tiene una pregunta de último momento. Vimos que el hombre natural, libertad, espíritu, perfectibilidad, reconocer necesidades por el ambiente que lo rodea. Sí. Imagino que estás recopilando todos los conceptos importantes y yo diría que sí. Libertad, primera, espíritu, perfectibilidad, ¿sí? Reconocer necesidades por el ambiente que lo rodea. Sí, sí, muy bien. Una buena recopilación de los conceptos principales. Gracias, Carmen. Sí, sí, sí. Entonces, seguimos el sábado que viene. Seguimos leyendo a partir de la página 40 del PDF y la 83 del libro. Bueno, espero que les haya servido de algo esto que hago y que tengan una buena semana. Nos estamos viendo. Chau.